Iván Espinosa Monteros, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. ¿Conocías It's Time to Think? Pues no lo conocía, pero a raíz de la invitación he estado conociéndolo últimamente y la verdad es que es muy impresionante lo que tenéis montado. Eso sí que es un buen think cloud. Se ha promocionado tu llegada aquí, hay mucha expectación alrededor y el logo era Iván, no sabes dónde te estás metiendo. ¿Tú sabes dónde te estás metiendo? Bueno, ahora lo veremos, pero en fin, lo malo de elevar muchas expectativas es que luego es difícil cumplirlas. O sea, yo prefiero siempre bajar un poco la expectativa y sorprender, no quedarme corto. Quiero empezar, ¿tú cuál es el reto de los jóvenes hoy en día? Bueno, de eso hablaremos un poco ahora en profundidad, pero si yo tuviera que formular el reto sería cómo asegurarnos de que lo mejor que hemos heredado o que habéis heredado, lo mejor de una gran nación, se mejora y se preserva para la siguiente generación. Para mí este sería el titular. ¿Cómo se hace eso, no? Pero claro, eso parte de una base, que es aceptar que lo que recibimos o lo que recibís es un gran legado. Y hablaremos un poco de por qué yo creo que sí lo es, de cuáles son las raíces, cuáles son las grandes ventajas de esto que hemos heredado, que es una nación llamada España, que no es una cosa cualquiera ni aleatoria, sino el producto de muchos años de historia, de muchas generaciones de sacrificio, y de por qué eso, como digo, vale la pena preservarlo y mejorarlo para la siguiente generación. Ese sería para mí el reto. Sobre todo que podríamos estar hablando de la prosperidad, que cada generación va cogiendo lo de las generaciones anteriores y cómo vamos evolucionando. Pero ¿no crees que hoy en día, por ejemplo, It's Time to Think es un movimiento cultural, digamos, y lo que intentamos es eso, pues ideas, que a lo mejor tenemos nuestros antepasados, pensamientos, hacerlas nuestras y seguir evolucionando para que las próximas generaciones puedan continuar. Pero eso ya sí es un reto, porque la sociedad que tenemos hoy en día estamos rodeados de ruido. ¿Y cómo podemos hacer? Y sobre todo lo importante es el saber escuchar. Y saber escuchar con inteligencia y una escucha activa. ¿Cómo podemos hacer o cómo haces tú en tu día a día para quitarte del ruido? Bueno, has dicho muchas cosas muy interesantes, ¿no? La primera, y siguiendo un poco el titular vuestro, It's time to think, ¿no? Es el momento de pensar. Yo creo que el mero hecho que os juntéis un grupo de jóvenes tan numeroso, creo que hoy vamos a ser unos 400, ya es espectacular. Ya quiere decir que hay 400 personas que un jueves por la tarde en un Madrid de mayo muy divertido, que podían estar viendo el concierto de Taylor Swift, o podían estar tomando una caña por la calle, podían estar haciendo cosas muy divertidas también, se preocupan en parar a pensar. Parar a pensar ya es, como digo, un acto casi revolucionario, porque estamos en una sociedad en la que las cosas pasan muy deprisa, la información fluye muy deprisa, las opiniones fluyen muy deprisa y a veces no nos paramos a pensar. El hecho de hacerlo ya en sí mismo yo creo que es un buen paso. Y lo que vamos a repasar hoy es cuáles son algunas de las cosas que, en mi opinión, merece la pena reflexionar y pensar bien para, como digo, abonar, hacer que crezca y fortalecer, no solo desde el punto de vista económico, porque cuando hablamos de prosperidad, yo quiero hablar de eso también, pero no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de identidad cultural. Es decir, lo que heredamos, vuelvo a decir, no es una nación cualquiera, es una nación occidental, pero hay muchas naciones occidentales. ¿Por qué esta es especial? ¿Por qué esta es particular? ¿Qué es lo que esta tiene que a nosotros, o a mí por lo menos, me parezca digno de preservar y de desarrollar? ¿Cuáles son esos aspectos que en una sociedad que evoluciona constantemente, como es natural, y en una juventud que quiere mejorar y modernizarse, pero cuáles son los aspectos que hay que preservar? Porque yo creo que el secreto de la evolución es preservar lo mejor del pasado, pero seguir innovando y progresando, no como habla la izquierda, sino progresando de verdad y generando prosperidad para el futuro. Esa combinación que no es fácil, de eso hablaremos hoy. Has tocado, yo creo que el tema más importante de la semana, que es Taylor Swift. Porque Taylor Swift está en la capital Sí, y está en nuestro estadio, pues yo sé tú que eres sí, madridista, un poco madridista, sí, sí. pues está en el Bernabéu. Sí. ¿Tú qué argumento utilizarías para convencer a alguien que está en el Bernabéu y explicarle que la noticia está aquí hoy, en este Cinglao? No, eso sería mucho, eso sería mucho. Pero Taylor Swift tiene, aparte de un seguimiento brutal, tiene ciertos méritos que conviene repasar. Tiene algunas cosas que a lo mejor a una persona pues más bien conservadora como yo no le gustan, porque creo que es una cantante, una artista de la que muchos movimientos contrarios a la prosperidad, contrarios a la evolución y a la mejora, intentan capitalizar. Pero no hay que olvidar que, obviamente aquí mucho en temas musicales, no sé si es exactamente, pero es un ejemplo de una persona que ha luchado mucho, que ha hecho grandes esfuerzos. Una persona que a los 14 años consigue convencer a su familia para que se mude de Pensilvania, donde vive, a Tennessee, porque quiere cantar country. Eso es como si una chica de Cuenca
convence a sus padres de mudarse a Sevilla porque quiere cantar flamenco, ¿no? Y esta es la y lo consigue, y además consigue Y que hacerlo se con mude la arte, que familia es entera. difícil. Claro, se muda la familia entera, oye, que el padre tenía un trabajo estupendo en Merrill Lynch y se muda a Tennessee para que la niña pueda llevar su carrera. Y cuando llegan, evidentemente las cosas no ruedan a la primera, cuesta mucho, pasa mucho tiempo cantando en bares, por cierto, canta sus propias canciones, o sea que hay un esfuerzo de composición, toca sus propios instrumentos, siendo muy joven, como digo, pues hace la ronda de los bares y si uno ve los vídeos de aquellos años, pues es una chica cantando mientras la gente no le hace mucho caso, pues está tomando sus cervezas con sus sombreros de cowboy, es que ese es el mundo country, ¿no? Y consigue, a base de insistir y de persistir, que alguien le dé una oportunidad en un disco, saca un disco, ya empieza a tener mucho éxito. Es un éxito desde muy joven, pero firma unos contratos que más adelante en la vida se arrepentirá de ellos y es capaz de, siendo todavía muy joven, conseguir recuperar los derechos de autor y de intérprete de sus propias canciones. ¿Cómo? Volviendo a grabarlas otra vez enteras y sacando sus propias versiones para que la propiedad intelectual sea de ella. Impresionante. Tiene una batalla con Spotify, que además está recogida en alguna serie de ficción que lo cuenta bastante bien. Y gana. Ganar a Spotify, bueno, Spotify era el 7 número de uno. sus 11 álbumes, más de 1 millón de copias. Éxitos brutales. Luego va a recibir un premio a un escenario y cuando se lo van a dar le faltan al respeto y le dicen que ese premio no es para ella sino para Beyoncé, en una situación en la que le intentan dejar en ridículo. Y en vez de quejarse o victimizarse, saca un álbum mejor. Sus giras no tienen éxito, que ella pensaba, pues hace una gira mejor. Bueno, quiero decir que es un ejemplo de esfuerzo, de talento, porque tiene muchísimos talentos, componer, tocar, bailar, producir sus propios espectáculos, generar sus propios derechos de autor, regrabando sus discos, producir esta misma gira, estar en control del merchandising. Oye, es impresionante que una persona, una sola persona, pueda hacer todo esto, ¿no? Y luego llega, y el concierto que se vio ayer es un ejemplo de profesionalidad, de 3 horas y media, de dar exactamente lo que su público quiere, ¿no? Y con esto lleva más de un año, lleva, no sé si son 90 conciertos, ¿no? Oye, y no todos los días le apetecerá salir a bailar y cantar 3 horas y media, y habrá un día que le duele la cabeza, y habrá un día que no se encuentre bien, pero lo hace, ejecuta, y es una auténtica profesional. En general, yo no voy a convencer a nadie que la noticia está aquí. La noticia está, en la noticia lo que no es política, hoy está en el Bernabéu. Pero sí creo que hay cosas muy interesantes que aprender del caso Taylor Swift, más allá de la propia música, que también está muy bien, por cierto. Sobre todo lo que rodea a Taylor Swift, esa seña de identidad que hoy en día pues los jóvenes estamos un poco apalancados y necesitamos un empujón para salir adelante. Y no solo ella misma, sino también lo que genera a su alrededor, todos los Swifties, es decir, que le siguen allá donde sea. Y eso es a base de trabajo, esfuerzo. Y una cosa muy importante que hoy en día también hace falta, y yo el primero nos hace falta, es lo que hacemos, lo hacemos amando y porque nos gusta. ¿Tú crees que hoy en día hay generaciones de cristal? El esfuerzo, el Bueno, talento. yo creo que lo que hay respecto a mi generación, que probablemente tenga 20 años más que tú, más o menos, las generaciones o la ejecución, ¿no? El execution se distribuye como una campana Gauss, como una distribución normal. Entonces, comparando la distribución de vuestra generación y la mía, yo creo que la mía tenía una media más alta. Yo creo que el tramo intermedio era más alto que el vuestro en cuanto a lo que dices, capacidad de estudio, de sacrificio, de trabajo, tal. Pero también creo que las colas, los extremos de esa campana de Gauss de vuestra generación, son más amplias y más extremadas. Es decir, en mi clase, en la universidad, pues todo el mundo estaba más o menos en la clase media, digamos, ¿no? Y había unos muy, muy listos, muy trabajadores, excelentes notas y algunos pues más torpes y tal. Pero en general todo el mundo andaba más cohesionado. Creo que vuestra generación tenéis en las colas un grupo de gente mucho más torpe que los más torpes de mi época, pero un grupo mucho más amplio, de gente mucho más brillante que los más brillantes de mi época. Yo veo a jóvenes que hacen cosas extraordinarias, veo estudiantes de la universidad que saben más que sus profesores, porque amplían estudios, porque tienen acceso a más información, porque se dedican, porque tienen pasión por lo que hacen. Yo creo que esta es una generación que tiene un potencial brutal, que tenéis el mundo a vuestro alcance, nunca mejor dicho, porque la generación de mi padre, pues mi padre competía, digamos, contra los mejores de su ciudad. En mi época, pues ya competía contra los mejores de España. Venía el número 1 de La Coruña, el número 1 de Jaén, el número 1 de Mallorca. Vosotros competís ya contra los mejores del mundo, pero a su vez tenéis acceso a los mercados globales en un clic. Luego tenéis oportunidades tremendas también, ¿no? Entonces no creo que seáis una generación de cristal, lo que creo es que son momentos distintos y que hay que saber en cada generación cómo aprovechar las oportunidades que hay y evitar las tentaciones o las caídas de productividad que se pueden producir como efecto del exceso de estímulos y el exceso de
de tecnología que se puede tener a nuestro alcance, ¿no? Mucho de esto habla del talento. Y a lo mejor nosotros tenemos el concepto de talento, somos súper exigentes y tenemos que llegar a la meta porque a lo mejor tenemos personas a las que son nuestros ídolos y queremos llegar hasta allí. El talento en sí, porque cada uno tiene el suyo personal, cada uno tiene unos talentos concretos para pues, producir en su vida y son muy diferentes los que tenemos entre nosotros mismos. Claro. El talento, ¿cómo se va construyendo? Porque es la típica pregunta, ¿se nace con talento o se hace con... o tu vida vas creciendo con talento y vas formando ese talento? Bueno, yo creo que hay un porcentaje que te viene dado, pero hay un porcentaje muy alto que depende de tu propia capacidad de esfuerzo, de insistencia o de persistencia, el amor que le pones a las cosas que haces. Pero claro, hay algunos talentos que te vienen dados, ¿no? Si quieres jugar a la NBA, pues es mejor que nazcas con un cuerpo que va a estirar hasta los 2,20 metros que si naces con un cuerpo que mide unos 60. Yo también tengo derecho. Usted, sí, derecho tiene, ya lo sé que tiene derecho. Lo que pasa es que en el mundo real se compite contra otra gente que parte de una situación de ventaja o de desventaja relativa, ¿no? La cuestión es qué haces con los talentos que se te han dado. Esta es la clave, ¿no? Y yo reproduzco siempre, porque mi abuelo le contaba a mi madre a mí y yo a mis hijos, la parábola de los talentos de la Biblia. No por el sentido religioso, sino por el sentido, digamos, lógico. Decir, oye, pues tú has nacido con una serie de talentos, como todo el mundo, y por lo que se te va a medir es por qué has hecho, cuánto has hecho con los talentos que se te han dado. A lo mejor no te debes comparar con otra gente que ha nacido con más ventajas o ni siquiera con otros con más desventajas, pero más o menos con las ventajas y desventajas que tú tienes, ¿qué has hecho con eso? ¿Qué has hecho con tu capacidad intelectual? ¿Qué has hecho con tu capacidad comercial? ¿Qué has hecho con tu capacidad financiera? ¿Qué has hecho con tu capacidad creativa? ¿Qué has hecho con todas las capacidades que se te han dado? ¿Cómo has puesto eso al servicio? Sí, de tu familia, pero también de la comunidad, y yo creo que eso tenemos que hablar hoy también bastante, ¿no? De por qué esta generación, o cómo esta generación tiene que aprovechar, yo creo que una cosa bastante extendida, que es el deseo de aportar algo más y no quedarse solo pensando en cómo apoyarse a uno mismo o a su propia familia. Eso es un rasgo de mayor generosidad del que tenían generaciones anteriores. En la mía se empezaba a ver un poco más, pero en la vuestra yo creo que se ve mucho más, y eso es una gran oportunidad. Y cómo hacer que esos talentos que se tienen, como digo, se ponen al servicio de lo común, de la nación, de la comunidad en la que vivas, de la ciudad, de tu pueblo, de tu familia, y tuyos también, por supuesto, pero pensando, digamos, en generar prosperidad para ti y para toda la comunidad que te rodea. Eso es lo ideal. Más cuando ahora el individualismo es lo máximo y la gente se mira, simplemente mira al espejo y no ve más allá. Y en relación a esto hay una frase que yo te he escuchado a ti, que es agradable ser importante, pero es más importante ser agradable, que viene muy en relación de cómo somos generosos hacia los demás, esos talentos que pueden ser mayores o pequeños, pero cómo los ponemos al servicio del resto de la sociedad. Sin duda. Y los que lo hacen o los que lo hacéis, porque este mismo es un ejemplo de gente que se está comprometiendo voluntariamente por una causa de la que no le saca nada, ningún rendimiento económico, ¿no? Pero los que lo hacen o los que lo hacéis, creo que os acabáis dando cuenta que la remuneración que se recibe, aunque no sea pecuniaria o económica, es muy superior al esfuerzo que se mete. Es decir, si estás aplicando tus talentos a generar el bien a tu alrededor, y hay muchas maneras de hacerlo, la trascendencia o la satisfacción de haber cumplido o de aportar algo o de ayudar a los demás es muy superior a lo que te imaginas en un principio y desde luego muy superior a cualquier tipo de remuneración económica. No quiero decir con esto que todo el mundo se dedique a ser generoso con los demás. Hay que trabajar, hay que tener un modelo de ingresos, hay que tener una actividad, hay que tener una fuente de ingresos suficiente para que puedas estar estable. Pero si tienes eso, si tienes la suerte de tener eso, y no todo el mundo lo tiene, pero si tienes la suerte de tener un trabajo, una actividad, un empleo que te permite vivir suficientemente bien, dedicar unas horas a la semana o unos días al mes a causas generosas es súper satisfactorio. Y como digo, la remuneración no es económica, pero si lo haces bien puede ser en forma de trascendencia y puede ser mucho más valioso que el dinero en sí mismo. Creo que el fin es crecer y evolucionar todos como sociedad, porque al final, si vamos divididos en grupos, al final hay mucha diversidad y no vamos creciendo. Y en relación a esto, hemos tocado muchos palos y que al final es lo mismo, que es crecer, evolucionar, primero como personas y sobre todo como sociedad, como colectivo. ¿Me puedes resumir brevemente de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, pues hoy voy a hablar del compromiso. Hoy voy a hablar de la puesta a disposición del talento que tenéis cada uno por bienes un poco más o por objetivos un poco más elevados. Hoy voy a hablar de por qué creo que merece la pena España. Voy a hablar de por qué, aunque parezca, si uno se dedica a leer las noticias y las redes sociales, puede parecer que estamos en el peor momento de nuestra historia. Yo creo que estamos en uno de los mejores momentos de nuestra historia. Quiero hablar del optimismo, quiero hablar de la abundancia y quiero hablar de cómo
vosotros podéis hacer que este país dentro de 20 o 25 años sea sustancialmente mejor que el país que tenemos hoy. Y que cuando tengáis mi edad y habléis con jóvenes de la edad que tenéis vosotros hoy, les podéis explicar qué es lo que hicisteis para mejorar la situación, más allá de quejarnos, que todos tenemos derecho a la queja, pero qué hizo cada uno para mejorar las cosas de su país y qué legado deja a la siguiente generación. No te digo ya nada si tenéis hijos. Cuando los tengáis, poder contar a vuestros hijos o a vuestros nietos lo que hizo cada uno por el bien común, lo que hizo cada uno por su país, lo que hizo cada uno por su comunidad, lo que hizo cada uno por su familia, por supuesto, pero por su comunidad en el sentido más amplio, y para mí la comunidad fundamental es la nación, y en este caso la nación española. Creo que en las batallas más duras se ve realmente cómo son los soldados, ¿no? La capacidad que tienen, el compromiso que tienen con su batallón, digamos, y cómo luchamos todos juntos para seguir haciendo. Y una última pregunta que ha resumido muy bien, que es el compromiso y cómo nosotros podemos hacernos mejores y devolver lo que nos han dado nuestros antepasados y cómo dejamos un legado para nuestros futuros. ¿Qué consejo darías a la generación de hoy en día? Mira, yo lo que empezaba a hacer era citar a Julián Marías, un gran pensador contemporáneo, y decía, me preocupa que en España todo el mundo se pregunta qué va a pasar, pero lo que tenemos que preguntarnos es qué vamos a hacer. Porque de alguna manera lo que va a pasar es lo que nosotros decidamos que vamos a hacer. Y de otra manera también lo que va a pasar es todo aquello que otros que sí actúan decían que va a pasar si nosotros no actuamos. Es decir, lo que sucede finalmente, lo que pasa es el producto de lo que quieren que pase los que actúan y de la pasividad de los que no actúan. Y por tanto la pregunta que nos tenemos que hacer introspectiva es, ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú cómo vas a ayudar? ¿Tú qué granito de arena vas a poner? No, pero si yo tengo 27 años y yo no mando nada. No, no. Pero ¿qué vas a hacer tú por mejorar un poco? No a transformar la nación tú sola. Pero ¿cuál es tu grano de arena? ¿Cuál es tu aportación? ¿Tú qué vas a hacer para que las cosas salgan como tú quieres que salgan? Es decir, no esperemos a ver qué va a pasar, sino pensemos qué vamos a hacer. Pues nada, Iván, muchas gracias y ahora te dejo con 400 personas. Espero que disfrutes y que Seguro. disfrutemos mucho de ti también y muchas gracias por venir. Muchísimas gracias por invitarme. Encantado. Gracias.